¿Y si te dijera que en los primeros capítulos de la Biblia hay indicios de que Dios no solo creó a Adán y Eva, sino también a otro grupo de personas? ¿Quiénes eran esos misteriosos hijos de Dios que menciona el Génesis? Y lo más importante, ¿por qué casi nadie habla de esto? ¿Hay evidencias en la Biblia de que Dios creó dos tipos de humanos? Vamos a analizar lo que realmente dice Génesis, descubrir cosas que pocos saben y responder preguntas que tal vez nunca te habías planteado. Hoy descubriremos por qué Adán parece ser creado dos veces, quiénes son los misteriosos hijos de Dios que se mencionan después y qué dice esto sobre el plan divino. Prepárate para una revelación bíblica que pocos conocen. El misterio de los dos relatos de la creación. Desde hace siglos, los primeros capítulos del libro de Génesis han generado una gran cantidad de debates e interpretaciones. Al analizar con detenimiento el texto, nos encontramos con un detalle que pocos notan a simple vista: el relato de la creación del ser humano parece contarse dos veces, con diferencias significativas entre ambos. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿se trata de dos versiones de la misma historia, o acaso hay un misterio más profundo detrás? ¿Dos relatos, dos versiones, dos creaciones? Si abrimos el libro de Génesis, encontramos el primer relato de la creación en el capítulo 1, donde se nos dice que Dios creó a los seres humanos de manera simultánea. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Este versículo presenta la creación del ser humano como un evento instantáneo y colectivo. Aquí no se menciona a Adán ni a Eva por nombre, solo se dice que Dios creó a la humanidad en su totalidad, en un solo acto. Sin embargo, en Génesis 2, encontramos algo completamente diferente. Allí, el texto describe un proceso más detallado. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Génesis 2:7. Luego, más adelante en el relato, vemos que Dios crea a la mujer a partir del costado del hombre, en un proceso que parece mucho más pausado y específico. Esto nos deja con una gran interrogante: si el capítulo 1 ya nos dijo que Dios creó al hombre y la mujer al mismo tiempo, ¿por qué en el capítulo 2 parece haber una segunda creación? ¿Dónde Adán aparece primero y Eva después? Las diferencias clave entre ambos relatos. Para entender mejor este misterio, es importante analizar las diferencias clave entre ambos relatos. 1. Orden de la creación. O en Génesis 1, 26-27, la humanidad es creada al mismo tiempo, sin distinciones. O en Génesis 2, primero se crea a un solo hombre, Adán, y luego a la mujer, Eva. 2. Método de creación. O en Génesis 1, Dios simplemente dice y las cosas suceden: hagamos al hombre a nuestra imagen. O en Génesis 2, el proceso es más artesanal: Dios moldea a Adán del polvo y sopla en el aliento de vida. 3. Propósito y contexto. O en Génesis 1, la humanidad es creada con el propósito de fructificar y multiplicarse, dominando la tierra. O en Génesis 2, Adán es colocado en el huerto del Edén con una misión específica: cuidar y labrar la tierra. ¿Contradicción o mensaje oculto? Estas diferencias han llevado a varias interpretaciones. Algunos creen que Génesis 1 y 2 describen dos creaciones separadas. Según esta idea, Dios pudo haber creado una primera humanidad en Génesis 1, y luego, en Génesis 2, habría hecho a Adán y Eva de manera especial, con un propósito distinto. Otra teoría sugiere que Génesis 1 da un resumen general de la creación, mientras que Génesis 2 se enfoca en los detalles específicos de la creación del primer hombre y la primera mujer. En este caso, no habría dos creaciones, sino dos formas de contar la misma historia: una visión panorámica primero y luego una narración más detallada. ¿Existieron otros humanos además de Adán y Eva? Un misterio oculto en Génesis. Cuando pensamos en el origen de la humanidad según la Biblia, la mayoría de las personas tienen clara una historia: Dios creó a Adán del polvo de la tierra, luego formó a Eva a partir de su costado. Y de ellos desciende toda la humanidad. Pero, ¿es realmente así de simple? ¿O el relato de Génesis sugiere que hubo otros humanos además de Adán y Eva? Vamos a analizar las pistas ocultas en la Biblia que podrían revelar algo que pocos han notado. 1. Una pregunta que cambia todo: ¿con quién se casó Caín?
Uno de los mayores enigmas de Génesis es la historia de Caín. Después de que Caín comete un grave error contra su hermano Abel, es desterrado y va a vivir a la tierra de Nod. Allí, la Biblia menciona algo sorprendente: Caín encuentra esposa y forma una ciudad. Esto plantea una gran interrogante. Si solo existían Adán, Eva y sus hijos, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Quiénes eran las personas que vivían en Nod? ¿Cómo pudo Caín construir una ciudad si no había más habitantes? Aquí es donde algunos estudiosos sugieren que la humanidad no comenzó únicamente con Adán y Eva, sino que pudieron existir otros grupos de humanos. 2. ¿Un linaje paralelo al de Adán y Eva? Algunos estudiosos sugieren que Adán y Eva pudieron haber sido los primeros humanos con un propósito específico, pero no necesariamente los primeros humanos en general. Es posible que existieran otros grupos humanos creados por Dios, pero que el relato de Génesis se enfoque en Adán y Eva por razones teológicas. Esto explicaría cómo Caín pudo encontrar esposa y cómo surgieron otras civilizaciones rápidamente. Además, hay pasajes en la Biblia que hablan de hijos de Dios y hijas de los hombres, lo que ha llevado a interpretaciones sobre la existencia de otros seres o grupos que no descendían directamente de Adán y Eva. 1. ¿Por qué parece haber dos relatos diferentes de la creación en Génesis? Esta es una de las preguntas más frecuentes entre estudiosos y creyentes. En Génesis 1, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, mientras que en Génesis 2, primero crea a Adán y luego, a partir de él, forma a Eva. Posibles explicaciones. Marca de verificación gruesa blanca: dos relatos de la misma creación. Algunos creen que Génesis 1 es un resumen general y que Génesis 2 es un desarrollo más detallado de los eventos. Marca de verificación gruesa blanca: diferentes fuentes de texto. Existen teorías que sugieren que el libro de Génesis fue compilado a partir de diferentes tradiciones antiguas. Marca de verificación gruesa blanca: dos actos de creación distintos. Otros consideran la posibilidad de que el texto insinúe la existencia de dos eventos separados en la historia de la humanidad. 2. ¿Quién fue Lilith? ¿Pudo haber existido antes de Eva? La idea de Lilith como la primera mujer antes de Eva no aparece en la Biblia, pero sí en textos antiguos como el Talmud y la literatura mística. Según estas tradiciones, Lilith habría sido la primera mujer creada junto con Adán, pero al negarse a someterse a él, abandonó el Edén y fue reemplazada por Eva. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Nada menciona directamente a Lilith en relación con la creación. Sin embargo, algunos intentan conectar esta figura con el primer relato de Génesis 1, 26-27, donde Dios crea a hombre y mujer sin especificar nombres. ¿Es posible que existiera otra mujer antes de Eva? Desde el punto de vista tradicional, la respuesta es no, pero algunos investigadores ven en esto una pista sobre interpretaciones más amplias de la creación. 3. ¿Dios creó otros humanos aparte de Adán y Eva? Esta es una de las dudas más intrigantes. Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿cómo es que su hijo Caín menciona que teme a otras personas en Génesis 4:14? Posibles respuestas. Marca de verificación gruesa blanca: los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron rápidamente. Marca de verificación gruesa blanca: otros humanos ya existían pero no fueron mencionados en detalle. Marca de verificación gruesa blanca: el relato de Adán y Eva es simbólico y representa a toda la humanidad. Algunos creen que la historia de Adán y Eva podría ser una narración representativa de la relación entre Dios y la humanidad en general, más que un relato exclusivo sobre dos individuos aislados. 4. ¿Es un error bíblico o un misterio intencional? Para algunos críticos, la existencia de dos relatos de la creación parece una contradicción. Pero para los creyentes y estudiosos de la Biblia, esto no es un error, sino una forma literaria común en la antigüedad para reforzar diferentes aspectos de un mismo evento. Puntos clave en el debate. Rombo azul pequeño: la estructura de Génesis, la repetición de eventos en diferentes estilos es un recurso narrativo común en textos antiguos. Rombo azul pequeño: diferencias en el nombre de Dios. En Génesis 1 se usa la palabra Elohim, mientras que en Génesis 2 se menciona a YHWH Elohim. Lo que sugiere que los relatos podrían haber sido transmitidos de distintas maneras antes de ser compilados. Rombo azul pequeño: propósito del texto. Más que un relato científico, la intención de Génesis es transmitir un mensaje teológico sobre la relación de Dios con la humanidad.
5. ¿Cómo afectaría nuestra comprensión de la historia bíblica si hubiera dos creaciones? Si aceptáramos la idea de que Dios creó dos tipos de humanos, las implicaciones serían enormes. Marca de verificación gruesa blanca cambiaría la manera en que entendemos el origen de la humanidad. Marca de verificación gruesa blanca podría dar una nueva perspectiva sobre el papel de Adán y Eva en la historia. Marca de verificación gruesa blanca generaría debates sobre la existencia de otros grupos humanos previos. Sin embargo, la interpretación tradicional sigue siendo la más aceptada. Génesis nos da una visión espiritual de la creación y no un documento histórico detallado sobre cada paso del origen del hombre. Estos son datos curiosos que pocos saben sobre el libro de Génesis. El significado del nombre Adán. En hebreo, Adán proviene de la palabra Adama, que significa tierra o polvo. Esto resalta que Adán fue creado directamente del suelo, simbolizando nuestra conexión con la creación material, Génesis 2:7. Curiosidad, algunos estudiosos sugieren que el nombre también puede interpretarse como el hombre en sentido general, lo que podría implicar que Adán representaba a toda la humanidad y no solo a una persona individual. ¿Por qué Caín pudo casarse si solo existían Adán y Eva? Esta pregunta ha intrigado a muchos lectores de la Biblia. Una posible explicación es que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas después de Caín, Abel y Set. Génesis 5:4 menciona que Adán tuvo otros hijos e hijas. Reflexión, esto muestra que la familia humana temprana era mucho más amplia de lo que solemos imaginar. La Biblia enfatiza las figuras clave, pero no siempre entra en detalle sobre todos los personajes secundarios. La imagen de Dios en la creación. Génesis 1:26 dice que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. ¿Pero qué significa esto exactamente? Algunos creen que se refiere a capacidades únicas, como la razón, la creatividad y la capacidad de relacionarnos con Él. Otros argumentan que se trata de un llamado espiritual, somos representantes de Dios en la tierra. ¿Hay una contradicción o un mensaje más profundo? Una de las razones por las que este tema llama tanto la atención es porque algunos piensan que los dos relatos en Génesis se contradicen, mientras que otros creen que esconden un mensaje más profundo. ¿Será que el texto bíblico quiso dar dos versiones distintas de la creación del ser humano? ¿O simplemente está utilizando una técnica literaria para reforzar la importancia del evento? En la literatura hebrea antigua, repetir una historia con diferentes detalles no era considerado un error, sino una forma de dar más profundidad a la narración. Lilith, la primera mujer olvidada. Algunas interpretaciones extrabíblicas sugieren que hubo una figura antes de Eva llamada Lilith. Según estos textos, Lilith no quiso aceptar ciertas normas y, por ello, desapareció de la historia de la humanidad. Aunque la Biblia no menciona a Lilith en el relato de Génesis, su figura ha aparecido en textos antiguos y mitologías. Lilith ha sido mencionada en antiguos escritos hebreos y ha inspirado múltiples interpretaciones en la literatura y la cultura popular. La posible referencia a una humanidad preadámica. Algunos investigadores han señalado que Génesis 1:26 habla de la creación del hombre y la mujer sin dar detalles específicos, mientras que Génesis 2 parece centrarse en una pareja particular, Adán y Eva. Esto ha llevado a la idea de que quizás hubo una humanidad previa, y Adán y Eva fueron creados con un propósito especial. Existen textos y escritos de siglos pasados que han planteado la idea de que la humanidad podría haber existido antes de Adán, pero sin ser mencionada en detalle. ¿Es una historia literal o una explicación simbólica? Algunas interpretaciones modernas ven estos relatos como una representación simbólica de la humanidad en lugar de un relato literal. Esto significaría que el texto bíblico busca transmitir una verdad espiritual en lugar de narrar eventos históricos exactos. En muchas tradiciones antiguas, la narración de la creación del ser humano tenía elementos simbólicos para transmitir enseñanzas más profundas sobre el propósito de la vida. Referencias a las dos creaciones en otras culturas. No solo la tradición hebrea tiene relatos sobre una doble creación. En antiguas civilizaciones, como en Mesopotamia y Egipto, también hay registros de la existencia de diferentes ediciones de la humanidad, creadas en distintos momentos. En textos antiguos, como el Enuma Elish de Babilonia, se menciona que los dioses crearon varias versiones de los humanos antes de establecer la versión definitiva. Interpretaciones filosóficas y existenciales.
Más allá de los debates teológicos, este tema también genera reflexiones filosóficas sobre la identidad del ser humano. Si hubo dos creaciones, ¿qué significa eso para nuestra historia? ¿Qué implicaciones tiene para la forma en que entendemos la humanidad y su propósito en la Tierra? Algunas corrientes filosóficas han usado esta idea para explorar el concepto de la dualidad en el ser humano: ¿somos solo materia o hay algo más profundo en nuestra existencia? ¿Fue la historia de la creación algo exclusivo de Génesis? Cuando pensamos en la creación del ser humano, generalmente nos viene a la mente el relato bíblico de Adán y Eva. Sin embargo, este no es el único relato antiguo que habla sobre el origen de la humanidad. Muchas civilizaciones antiguas tienen sus propias versiones, y algunas sorprendentemente comparten similitudes con lo que se encuentra en Génesis. ¿Será esto una coincidencia o una pista de un conocimiento más antiguo? 1. La creación en la mitología mesopotámica, el Enuma Elish y el Atrasis. La cultura mesopotámica, una de las más antiguas de la humanidad, tiene relatos de creación que podrían hacernos pensar en Génesis, pero con algunas diferencias intrigantes. En el Enuma Elish, un poema babilónico que data de alrededor del siglo XVIII a.C., se describe como el dios supremo Marduk crea a los humanos a partir de la sangre de un ser rebelde. Según esta historia, los humanos fueron creados con un propósito: servir a los dioses. En el relato del Atrasis, otro texto mesopotámico, los dioses menores se cansan de hacer trabajo pesado en la tierra, por lo que crean a los seres humanos para que trabajen en su lugar. Pero aquí viene lo interesante: la primera creación de humanos es imperfecta, por lo que hay intentos fallidos antes de que finalmente se llegue al diseño correcto. Ahora bien, ¿no suena esto un poco parecido a la idea de que pudo haber existido una humanidad previa antes de Adán y Eva? Aunque el relato bíblico es completamente diferente en su esencia, la idea de una posible primera versión de la humanidad aparece en más de un relato antiguo. 2. La creación en la tradición egipcia, el aliento divino. Los egipcios también tenían su propia versión de la creación del ser humano. Según la mitología egipcia, el dios Khnum moldeó a los humanos con arcilla sobre su torno de alfarero, lo que nos recuerda al pasaje de Génesis donde Dios forma a Adán del polvo de la tierra. Sin embargo, aquí hay un punto que se conecta con la idea de las dos creaciones. Algunos relatos egipcios mencionan que antes de que los humanos actuales existieran, hubo una edad dorada, una era en la que los dioses caminaban entre los hombres y existía otro tipo de humanidad. Posteriormente, el mundo sufrió cambios y el ser humano actual emergió como una segunda creación bajo nuevas condiciones. ¿Será esto una casualidad o evidencia de que varias civilizaciones antiguas hablaban de un antes y después en la creación de la humanidad? 3. La creación en la mitología griega, las edades de la humanidad. En la mitología griega encontramos otro punto clave: la idea de distintas generaciones de la humanidad. Según el poeta Hesíodo, existieron varias razas humanas antes de la actual. O raza de oro, seres perfectos que vivían en armonía con los dioses. O raza de plata, humanos que comenzaron a alejarse de la divinidad y fueron destruidos. O raza de bronce, violentos y destructivos, que terminaron en guerra. O raza de hierro, la humanidad actual, más débil y llena de problemas. Esto nos lleva a una pregunta intrigante: ¿podría Génesis estar describiendo algo similar, pero desde una perspectiva monoteísta? ¿Podría la humanidad del primer capítulo de Génesis haber sido parte de una era diferente, mientras que la creación de Adán y Eva marcó un cambio en la historia de la humanidad? 4. El Popol Vuh y la creación múltiple de la humanidad. Si viajamos al continente americano, encontramos una historia aún más fascinante. El Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas, narra la creación de los humanos en distintas etapas. Primera creación: los humanos fueron hechos de barro, pero eran débiles y deformes, así que fueron destruidos. Segunda creación: los hicieron de madera, pero no tenían alma ni entendimiento, así que fueron eliminados. Tercera creación: finalmente, los dioses lograron hacer humanos de maíz, y estos fueron los verdaderos ancestros de la humanidad actual. Aquí encontramos una idea poderosa: los intentos de crear a la humanidad en varias etapas. Si conectamos esto con la posible dualidad en Génesis, podríamos preguntarnos: ¿es posible que haya habido diferentes fases en la creación del ser humano antes de que Adán y Eva fueran formados? ¿Qué nos revela este misterio?
Después de explorar los relatos de la creación en el libro de Génesis, nos encontramos con una de las preguntas más intrigantes de los textos antiguos: ¿hubo realmente dos creaciones? ¿Es posible que haya existido una humanidad previa a Adán y Eva, o simplemente estamos ante una forma literaria que busca enfatizar diferentes aspectos de un mismo evento? Aquí es donde el misterio se vuelve aún más fascinante. Un relato, dos enfoques, la clave en el propósito. En el primer capítulo de Génesis, vemos una creación en la que Dios forma a la humanidad varón y hembra al mismo tiempo, en un acto poderoso y completo. En el segundo capítulo, la narrativa cambia y nos presenta la historia detallada de Adán, formado del polvo de la tierra, y luego de Eva, creada a partir de su costado. Si tomamos estos relatos literalmente, podríamos pensar que se describen dos eventos distintos. Pero si los observamos desde un enfoque más profundo, notamos que Génesis 1 da una visión general, mientras que Génesis 2 nos sumerge en el desarrollo específico de la relación entre el ser humano y Dios. Aquí surge la pregunta clave: ¿por qué el relato cambia de una visión colectiva a una individualizada? Algunos creen que es porque el segundo relato quiere resaltar el papel del ser humano como ser consciente, con libre albedrío y propósito, mientras que el primero se enfoca en la humanidad como un todo, creada para gobernar la tierra. ¿Los secretos del texto, un mensaje oculto? Muchos estudiosos han debatido si este doble relato es un indicio de algo más profundo. Algunos creen que podría haber existido una creación previa, una humanidad antes de Adán y Eva que desapareció o tomó un rumbo distinto. Esta teoría, aunque no es la más aceptada, ha generado muchas preguntas. ¿Pudo haber habido otras criaturas con características humanas antes de la creación de Adán? ¿Representan estos dos relatos un cambio en la relación entre el ser humano y Dios? ¿Es posible que el segundo relato hable de una creación con un propósito más elevado y una relación más cercana con el Creador? Aquí es donde el misterio sigue abierto. ¿Importa saberlo? Más allá de la interpretación histórica o teológica, lo realmente importante es lo que estos relatos nos enseñan. Génesis no solo es un relato sobre la creación, sino sobre el propósito del ser humano. Nos habla de nuestra identidad, nuestra conexión con Dios y nuestra responsabilidad en este mundo. Si hubo dos creaciones o si es solo una repetición literaria, lo esencial es la idea de que la humanidad fue creada con un propósito: tener una relación con su Creador y ejercer su misión en la tierra. Un misterio abierto. ¿Qué piensas tú? A lo largo de la historia, muchas teorías han intentado explicar este enigma. Sin embargo, la interpretación final queda en manos de cada persona. Ahora te pregunto, si realmente hubo dos creaciones, ¿qué significaría eso para la historia de la humanidad? ¿Podría cambiar nuestra comprensión del pasado, del propósito humano y de nuestro destino? No olvides dejar tu comentario sobre lo que aprendiste o tu opinión de este video, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo más videos como este.